En Colombia, las cifras reconocidas por la Corporación Sistema o CIMA de la Mujer establece que las mujeres dedican a labores de cuidado y trabajo doméstico semanalmente en promedio 50.6 horas, mientras que los hombres destinan 23.9 horas, que la tasa de desempleo de los hombres es de 8.8% y de las mujeres el 15.4%, que las mujeres representan el 73% del personal del sector de salud y el 86% de la atención médica residencial reciben el 25%. Y para sumarle a toda esta estadística, ustedes pueden ver ahí, me voy a devolver aquí para que ustedes miren en porcentaje cómo está la situación. Y aquí vamos a ver un diagnóstico, una situación, por qué en Colombia estamos viendo estos desniveles. Por ejemplo, la mujer trabaja más que el hombre en las labores domésticas. Por ejemplo, la mujer dedica 50.6 horas y el hombre 23.9. Aquí ya estamos viendo un desequilibrio. Estamos viendo un desequilibrio en, eh, en la forma en cómo se están distribuyendo las actividades familiares. Miremos, por ejemplo, el desempleo. El desempleo es mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad está, entre comillas, teniendo más en cuenta a los hombres que a las mujeres? ¿Por qué seguimos teniendo este problema social de discriminación? ¿Por qué no vemos a las mujeres como iguales, ¿sí? Como héteras, como pares con el hombre? Por ejemplo, aquí podemos ver que el hombre tiene solamente el 8.8% de desempleo, mientras que la mujer está desempleada en un 15.4%. Si miramos, por ejemplo, en el sector salud, hay más hombres que mujeres en el sector salud. ¿Por qué existe este desequilibrio? ¿Estamos viendo algún tipo de discriminación? ¿Estamos viendo algún tipo de no equidad? Debemos tener en cuenta todo este tipo de cosas y qué estamos y qué podemos ver o evaluar a partir de estos hechos. También podemos ver que las mujeres ganan menos que los hombres, ¿sí? Miremos, por ejemplo, este problema, el porcentaje de solicitudes de atención según la violencia. Tenemos aquí que la violencia psicológica está representada en un 48%. Tenemos la violencia física representada en un 25%. Tenemos en este momento existe un fenómeno que es la violencia económica. El hombre como gana más, entonces puede haber humillaciones, pueden haber maltratos económicos, también hay maltrato económico, ¿sí? Hay violencia patrimonial de un 5%, hay violencia sexual en un 4%, hay violencia verbal en un 2%, de acuerdo con la Secretaría de la Mujer, ahí pueden ver ustedes los hechos. Entonces podemos ver que en Bogotá el confinamiento que inició el año pasado, hasta el 15 de junio se recibieron 2.627 llamadas por violencia contra la mujer, en su mayoría por violencia psicológica. Este dato demuestra que hay un incremento de 187% en atención por líneas telefónicas y un 774% en líneas virtuales, ¿sí? Respecto al año anterior, los feminicidios en Bogotá aumentaron 8.6%. 40. Bueno, aquí tenemos entonces
un fenómeno y es ese tipo de violencia. Aquí podemos ver cómo está fluctuando esa violencia y dónde se da, qué incidencia tiene mayor. Y ese tipo de violencia, la más grande, es la violencia psicológica. La violencia psicológica. La violencia verbal. Cuando usted manipula la palabra. Y eso es un problema. Que la persona cuando manipula la palabra no se necesita solamente coger un látigo o pegarle físicamente. La violencia psicológica, cuando usted manipula la palabra y cuando usted maltrata verbalmente a la persona y manipula psicológicamente a la persona, estamos hablando de un incremento del 5%, de un 50%. Bueno, aquí menciono esto. ¿Por qué menciono estas líneas de atención al ciudadano? Porque es muy importante que usted denuncie. Usted no puede quedarse callado ante ningún tipo de violencia. Aquí ustedes pueden ver este tipo de líneas que ustedes pueden usar para denunciar. ¿Qué pasa? Las personas tienen temor a denunciar. Las personas tienen temor a denunciar al agresor justamente por esa misma amenaza. Pero usted debe sentirse protegida y debe denunciar. Ahí aparecen unas líneas por las cuales ustedes deben y están en responsabilidad de denunciar este tipo de hechos. Bueno, vamos a ver esta noticia, que es un caso que pasó. Lo pueden ver en la revista de Semana. Y es el caso de Sharon Hernández y Sarta y Karen Rico, víctimas en cuarentena de tremenda violencia intrafamiliar. Y quiero que lean conmigo esta historia. Durante este tiempo conoció y emprendió una relación de noviazgo, Sharon, con Andrés Felipe Matanaya, socio de varias discotecas en Ibagué y reconocido por gran parte de la población juvenil del departamento, dada su vocación de DJ. En marzo pasado, cuando el gobierno colombiano ordenó cuarentena, se fue a vivir con su pareja a los 19 años de edad. Las cosas se pusieron tensa y el DJ Andrés Felipe vio seriamente reducidos sus ingresos económicos por cuenta de la cuarentena por la que tuvo que pasar en su confinamiento. Según dijo, el 28 de mayo del 2020, la pareja violó la cuarentena ordenada y se fueron a una fiesta casera. Ahí pueden ver a Sharon, esta es Sharon. Y estando en la misma, explicó su pareja, empezó a tomar licor y a celarla de múltiples maneras. No obstante, señaló, él la persiguió por las escaleras del conjunto, la golpeó con toda su fuerza, la arrojó contra el ascensor y la agredió como pudo. Ella manifiesta eso. Esa agresión conmocionó a todo el país cuando se conocieron detalles tales como que él pretendió arrojarla del quinto piso desde donde residía, le pegó de todas las maneras que pudo y la intentó asfixiar. ¿Cómo les parece a ustedes este caso? Aquí vamos a ver un fenómeno observable. Este fenómeno observable nos comenta Chaparro Moreno que el confinamiento aumenta el tipo de contacto con parejas abusivas y el aislamiento social crea oportunidades para que agentes externos intervengan y las víctimas busquen ayudas, lo que produce un entorno más dispuesto para la violencia. ¿Sí? De acuerdo con el artículo Violencia de género en tiempos de encierro, que es otro desafío para Bogotá, él nos comenta, a ver si tengo por aquí, un segundo, aquí.
nos comenta que hay una evidente violencia familiar, hay un evidente incremento. La pregunta es ¿por qué se están presentando este tipo de acontecimientos? Estamos viendo violencia física con un 23%. Estamos viendo todo tipo de violencia psicológica. Por ejemplo, la que más se consulta en la línea púrpura es la violencia psicológica, le sigue la económica, como ya vimos. Bueno, vamos a hacernos estas preguntas para meditar. Si se casaron es para estar juntos. ¿Por qué hay conflictos entonces? Si usted tiene una pareja y está con esa pareja y hay conflictos, ¿por qué está con esa pareja? ¿Se es usted abierto a lo que el otro dice? Estas son problemáticas que debemos preguntarnos. ¿Se ha perdido el punto de equilibrio? ¿Hay equilibrio en la familia? ¿Equilibrio en las actividades que se hacen cotidianas en el día a día? ¿Se ha dejado de ver a la pareja como un amigo o un colaborador? ¿Es usted de los que piensa usted es la mujer y tiene que hacerlo y punto? ¿Las actividades del hogar las hace la mujer y no el hombre? Lo que desata las peleas es porque el uno se atiene al otro y esto es un problema. Porque es que hay familias o hay parejas que el uno se tiene al otro y hasta que el otro no haga, el otro no hace. Y yo quiero decirles aquí, mis apreciados amigos, que el núcleo de la sociedad se llama familia. Si la familia está enferma, la sociedad lo va a estar. Si nosotros construimos una familia construida en la violencia, vamos a tener una sociedad violenta. El núcleo de la sociedad se llama familia. ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo es el ambiente de su hogar? ¿Cómo es su comunicación con su pareja, con sus hijos? Esta es una pregunta que sonará muy absurda o muy tonta, pero ambos cocinan, ambos hacen las actividades con amor, ambos hacen las labores de la casa y una muy importante, cómo es la inteligencia emocional de cada integrante. Porque es que muchos miembros de familia, los hijos llegan cargados con problemas de la universidad y descargan esos problemas en su familia, en su mamá o en su papá. Muchas personas descargan sus rabias con la esposa o su estrés con la esposa o con el esposo. Y no estamos manejando adecuadamente esa inteligencia emocional. Esta problemática que ustedes están viendo aquí en pantalla es otra problemática que estamos viendo en la familia. Por ejemplo, las nanas son las que cuidan y por lo tanto el niño está creciendo con un desapego a su mamá y a su papá. Estamos dejándole los niños a cada vez más tiernas edades a las guarderías y los niños están creciendo sin ese afecto paterno. También estamos viendo la figura del padre, donde se está limitando únicamente a que el padre aporta económicamente y no hay afecto, no hay comunicación y esto está creando familias disfuncionales. El papá o la mamá no es solo el que aporta económicamente, el papá y la mamá es el que vive y convive con sus hijos, el que aprende a convivir en las adversidades, en las buenas y en las malas. Otro aspecto muy importante que debemos identificar en la familia es identificar los puntos positivos y negativos de la familia. Por ejemplo, cuando yo identifico el problema en mi familia, es más fácil darle una solución. Y aquí les muestro unos problemas que son comunes en el hogar. Por ejemplo,
la economía. Los problemas más serios o de los más serios dentro de la familia es cuando hay problemas económicos. Cuando estos problemas económicos persisten es donde más se presentan problemas de discusiones. Cuando tenemos ese problema de que no hay con qué comer, entonces le echo la culpa al otro y cualquier excusa es oportuna para pelear. ¿Qué pasa cuando hay una dificultad como la pobreza, la necesidad, la carestía? Otro aspecto es, otro problema que puede ser un detonante para los problemas intrafamiliares es el matrimonio con disparidad de culto. Por ejemplo, yo soy adventista pero mi esposo es católico, o yo soy católico pero mi esposo es musulmán. Estos problemas de disparidad de culto también se presentan en la familia. ¿Cómo convivo yo cuando hay una disparidad de culto? ¿Cómo debo yo conciliar esas diferencias y no permitir que esto cree conflictos en mi familia? Otro aspecto es el que ya mencionamos al principio, es la manipulación del lenguaje. Cuando usted manipula con el lenguaje a su esposa o a su esposo y su esposo es ingenuo o su esposo es crédulo o su esposo es ciegamente él cree lo que usted le dice. Entonces manipular el lenguaje y abusar del otro, de su inocencia, es un delito moral. ¿Sí? Es un problema intrafamiliar porque va creando en usted esa conciencia que lo va martirizando y no lo va dejando tranquilo. Lo más importante que debe existir en el hogar es la paz. No solo la paz mental, sino la paz del ambiente, la armonía que exista en el hogar. Otro problema que debemos identificar es esa manipulación verbal. ¿Qué diferencia hay entre manipulación del lenguaje y manipulación verbal? Permítame ponerles un ejemplo. Usted ve que su esposo o su esposa está chateando con una persona sospechosa y usted le pregunta a su esposo con todo derecho con quién estás chateando y la típica respuesta del esposo no es lo que tú piensas o no es lo que parece. Y cuando usted empieza a manipular ese lenguaje, sea verbal, sea escrito, sea comunicativo, sea lo que sea, usted está tratando de convencer al otro de una verdad que estoy viendo yo con hechos. Cuando la verdad, cuando el matrimonio se funda en la verdad, no hay por qué manipular el lenguaje, sea el lenguaje escrito, sea el lenguaje por imágenes, iconográfico, lo que sea. El lenguaje verbal es cuando usted insulta a su pareja y le dice, no era, yo no quería decirte eso, ¿por qué me haces decirte esto? Por ejemplo, no sé si han visto la propaganda cuando la esposa muy contenta le dice a su esposo que se ganó una beca a la universidad y el esposo le dice, ¿hace cuánto que no coges un cuaderno? Tú ya estás muy vieja para eso. ¿Y quién va a cuidar de los niños? Cuando usted manipula de esa manera verbal, psicológica y manipula el lenguaje, usted no está permitiendo que el otro prospere, que el otro sea próspero, que el otro también tenga sus cosas, su dinero, su trabajo, su estudio, su educación, para que trabaje en función del otro, de usted. Entonces ahí hay un desequilibrio familiar. Deben trabajar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó varón y hembra. Basar un nekeva bara otam, dice la palabra en hebreo. Y los creó Dios varón y hembra. Y los sacó de la costilla, de un lado de su cuerpo a Adán. Lo que significa de que son ecuánimes, son iguales el uno al otro, donde la balanza no puede pesar más una sobre la otra. Otro problema es la familia monoparental. Este es otro problema que estamos enfrentando. ¿En qué consiste la familia monoparental? Cuando soy criado solo con mamá o solo con papá. Eso se llama monoparental.
¿Y qué pasa cuando yo soy criado con una familia de solo mamá o de solo papá? Voy creando traumas. ¿Por qué? Porque la figura del padre es fundamental en el hogar. Y si yo me crío solo con la mamá, esa figura de papá la voy a extrañar o me va a hacer falta y eso se puede repetir en mis siguientes generaciones. Ese tipo de traumas, por ejemplo, la mamá cuando cría solo al hijo, entonces la mamá va a tener ese tipo, no va a tener esa autoridad suficiente para mandar o para criar o para dirigir, y muchas veces los hijos abusan de eso y maltratan a sus padres porque la mamá no tiene la fuerza o no tiene la capacidad para dirigir físicamente también a sus hijos. Cuando hay familia monoparental, generalmente se cumple o se repite esos patrones en un futuro, con los futuros hijos que yo vaya a tener. Otro problema que estoy teniendo, que estamos teniendo dentro de todo esto que estamos viendo del COVID y de la pandemia, ustedes se van a preguntar qué tiene que ver todo esto. Claro, cuando yo sumo todo esto en un apartamento donde en ese apartamento vivimos 5, hay problemas de comunicación, hay problemas de quién hace el oficio, hay problemas de estrés por el mismo confinamiento. Familias, otro problema que estamos teniendo es familias del mismo sexo. ¿Qué significa esto? Que cuando se crece con familias del mismo sexo, estamos creando una cierta distorsión a lo que llamamos normal o socialmente aceptable. El niño se está criando con algo que no ve como normal porque él ve que la mayoría de la sociedad es mamá y papá. Esa distorsión crea conflictos. Esa distorsión crea problemas psicológicos en el niño y los interioriza y al final los explota y los expresa en conflictos o en problemas de drogadicción, en problemas de rebeldía. Él va a buscar a sus papás, va a buscar a sus papás biológicos y eso va a crear problemas a futuro, por ejemplo. Otro problema es que los cónyuges no se conocen. Ese es un problema muy común, no solo en cuarentena, no solo en este COVID, sino que eh, los esposos se van desde por la mañana, ya llegan por la noche, escasamente se saludan, llegan muy cansados a comer, a medio hacer oficio, se acostaron y esa es la rutina por más de 10, 11 años. Finalmente no se conocieron nunca. Están, pero no están. Están juntos, pero separados. ¿Qué significa eso? Que no hay momento para el diálogo. No hay momento para la conversación, no hay momento para ser amigos, no hay momento para el compartir en familia. Es más, ya están, ni siquiera desayunan juntos en familia. La mesa une. Ya ni siquiera tienen tiempo para eso. Y si tienen tiempo para desayunar, cada uno es con su WhatsApp o cada uno es con su celular y no hay tiempo para el diálogo. La tecnología está acarreando no solamente un distanciamiento emocional, sino que está acarreando un distanciamiento psicológico que puede traer repercusiones negativas en la familia. No se conocen. Llevan años y no se conocen al otro porque nunca ha habido ese diálogo. Porque usted está viendo a su pareja como una necesidad. Porque es que yo no sé cocinar, ¿quién me va a cocinar? Porque es que yo no sé planchar, ¿quién me va a planchar? Y como hay familias, digámoslo así, de cierta manera burocráticas, que fuimos criados con la noción de que es la mujer que hace y el hombre no, o la mamá que cría a su hijo sin enseñarle a lavar y a planchar porque es que eso no es de hombres. Ese tipo de problemas está acarreando problemas de discriminación. ¿Quién dijo que un niño no puede aprender a cocinar? ¿Quién dijo que un niño no puede aprender a hacer deberes de casa? ¿Quién dijo que un niño no puede barrer y trapear y la hermanita sí? Esos problemas son discriminatorios y están trayendo problemas muy serios a la sociedad. Los cónyuges ya no se soportan. Este es otro problema que estamos viendo en la sociedad.
no aprenden a convivir, nunca aprendieron a comunicarse, ya no se soportan, ya no se quieren entre sí y tienen un problema psicológico que se llama infidelidad. Tienen un problema de infancia que se llama infidelidad, no pueden ser fieles. Entonces, ¿por qué tiene a la pareja? Tristemente por una necesidad biológica, una necesidad física, como ya mencionamos, si yo no sé cocinar, entonces ¿quién me cocina? Tengo que tener una mujer. Entonces ya no estamos viendo a la mujer como mujer, sino a la mujer como ama de casa, a la mujer como guisa, a la mujer que hace los trabajos de casa y punto, y se acabó. Pero ese no es el concepto adecuado de familia. Les voy a mencionar rápidamente el modelo que plantea Walter Rizzo con respecto a los niveles o a las tres dimensiones del amor. El amor tiene que evolucionar. El amor de familia, el amor madre-padre, el amor madre-hijo, el amor entre cónyuges tiene estas tres dimensiones. Y el amor tiene que evolucionar con el otro, tiene que perfeccionarse en el otro y mutuamente. Si el amor no se perfecciona mutuamente, si el amor no se perfecciona con el uno y el otro, y usted no doblega, no subyuga sus pasiones, sus debilidades, usted va a cometer muchos errores, entre eso la infidelidad, entre eso el cansarse rápidamente de su esposa. Pero si usted no ve a su esposa con la óptica y con las gafas correctas, es muy probable que usted se canse rápidamente tanto de su familia como de su esposa o esposo. Walter Rizzo plantea que el amor tiene tres etapas que tienen que evolucionar y no puede quedarse el amor en una etapa únicamente. La primera etapa del amor se llama la etapa erótica, la etapa del sexo, la etapa del amor, la etapa donde hay besos, donde hay caricias, donde ese amor, ese romance inicia. Ese es el inicio del amor, el amor erótico. Y él le llama en griego el amor eros. Este amor no puede depender ni puede ser el todo del hombre ni el todo de la pareja. ¿Por qué? Porque si usted depende el amor eros para siempre, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, su esposo se enferme a temprana edad de una impotencia? ¿Qué va a pasar si su esposo tiene un trágico accidente y queda inválido y no puede responder como hombre? ¿Lo va a echar como un perro? ¿Se va a divorciar porque ya no funciona? Es aquí donde el amor tiene que trascender, donde el amor no se basa únicamente en el sexo. El sexo y el amor erótico es importante, pero tiene que evolucionar a la segunda etapa del amor que se llama el amor familiar, el amor de amigos. Ojo a esto, el amor de amigos. Cuando usted ¿qué quiere decir esto? Que el eros sigue existiendo, el sexo sigue existiendo, el romance sigue existiendo, pero no va a ser la prioridad. No va a ser con la misma frecuencia, no va a ser con la misma intensidad. Y ahora se le da lugar a la siguiente etapa del amor, que es el amor de familia, el amor de amigos. De ahí la palabra griega filia. La palabra filia viene de familia, es la misma expresión, la misma raíz, pero la expresión filia es un poco más amplia, porque la expresión filia significa ese amor donde ya son amigos, ese amor donde se conocen mejor, ese amor donde hay comunicación, donde se entabla una relación de diálogo entre el uno y el otro, entre mamá e hijo, entre esposa y esposo. Este amor es el que debe perdurar más tiempo que el del eros. Pregunto, ¿en su familia hay familia? ¿En su familia hay comunicación? ¿Usted ve a su esposa como un amigo, como una amiga? ¿Usted ve a su hijo como una persona en quien pueda confiar? ¿El hijo puede confiar en usted y contarle secretos? Este es el amor que debe trascender, ¿de acuerdo? Un amor familiar. Y por último está la etapa del ágape.
Ágape es el amor más acrisolado, más perfecto, es la culminación de las tres etapas del amor. El ágape es el amor que Dios tiene por sus criaturas. Es ese amor tan profundo que así usted se quede inválido, así usted se quede sin, así usted ya no funcione como hombre, por ejemplo. Joven, hay casos de parejas recién casadas, hay muchos casos de parejas recién casadas jóvenes que la persona tiene un trágico accidente y queda inválida y no puede funcionar como hombre, es decir, no hay una, ya el eros se acabó. Entonces, cuando usted realmente ama a esa persona, ya usted y trasciende a ese amor filia y trasciende a ese amor ágape, usted va a amar a esa persona ya por otras condiciones, otras circunstancias. La persona no se ama solo por el sexo. La persona se ama por lo que es, por sus valores, por su espíritu, por su esencia, por lo que representa, por lo que le ha ayudado a usted en la vida a crecer. Ese es el amor. Por ejemplo, hay culturas como la cultura los hindúes, donde el amor, el sexo no es importante ni es el todo. Hay momentos en que son años enteros y ni siquiera se dan un beso, porque el amor no depende del sexo. El amor no depende de ese erotismo, sino de lo que la persona vale por su espíritu, por su sabiduría, porque crecen juntos, porque se comunican juntos. Ese es el amor ágape, donde si se muere uno, muere el otro, donde si le duele al uno, le duele al otro. ¿Qué pasa con las relaciones de hoy en día? Las relaciones de hoy en día son muy prematuras, son muy afanadas, son muy rápidas y fugaces. Entonces están en ese constante amor eros, 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 y no permite que trascienda a ese amor filia, ese amor familiar, ese amor de amigos. ¿Qué pasa con las jóvenes de hoy en día? Tienen relaciones a muy temprana edad y no dejan que evolucione, no alcanza a evolucionar a la segunda etapa, que es el amor familiar, el amor de comunicación, el amor de amigos. Se cansa de su pareja, se cansa de tener sexo, se cansa de estar con esa persona, se cansó, la dejó, la botó, la golpeó, de todo y listo. Y entonces vuelve otra vez a empezar una nueva relación y están en ese constante amor erótico, 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 donde su relación se fundamenta solo en el sexo y no dejan que evolucione el amor. Mi consejo para el día de hoy, apreciados amigos y hermanos, el amor tiene que evolucionar a estas tres etapas. ¿Cuánto dura cada etapa? Eso depende de usted y su relación con su familia, pero tienen que migrar donde cada una tiene su espacio. Vamos a mirar ahora rápidamente esos consejos bíblicos. El amor se basa en la sociedad. La familia es la base de la sociedad, como lo mencioné hace un momento. Una familia fracturada es una sociedad fracturada. Otro principio fundamental es que el matrimonio es una vocación que dura para toda la vida. El matrimonio no es una institución humana. El matrimonio no se lo inventó el hombre. El matrimonio es una institución dada por Dios mismo. Si nosotros miramos, quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2:18 dice la palabra de Dios. Dijo además Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto es lo que el hombre no ha entendido. El hombre se ha creído autosuficiente porque tiene un buen trabajo. El hombre se ha creído autosuficiente porque es más inteligente o tiene más carreras que la esposa. Esto es lo que no ha entendido el hombre hoy en día. Hoy en día el hombre es muy prepotente y quiere pisotear a su esposa, no le está dando el valor que se merece. Ya se le olvidó que le entregó su juventud, ya se le olvidó que esa esposa le dio hijos, ya se le olvidó que esa esposa quiso conformar un hogar con usted porque lo ama. Entonces, ¿por qué no la respeta? ¿Por qué no la quiere? ¿Por qué no se miman?
¿Por qué no se respetan? Y dice aquí la palabra en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, nunca ha sido bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré una ayuda idónea. Eso es lo que usted debe aspirar en todo hogar, que su esposo y su esposa sean ayudas idóneas mutuamente. ¿Cómo me ayuda mi esposa? Pero no es que domine sobre ella, porque Dios nunca puso a la esposa o al esposo para que se dominaran uno al otro, no, sino para que fueran idóneos. ¿Usted qué entiende por esta expresión? Le haré una ayuda idónea. ¿Qué significa eso de ser una ayuda idónea? ¿Idónea en qué? ¿Y ayuda en qué? Eso es lo que usted debe responderse en este momento en su familia. ¿Mi esposa está haciendo una ayuda en qué? ¿Mi esposo está haciendo una ayuda en qué? ¿En crecer espiritualmente? ¿En entenderse y soportarse mutuamente? Es que ninguno es perfecto. El problema es que muchas veces el esposo se cree perfecto, pero en cambio ve a la esposa imperfecta. Ya la ve gorda, ya la ve fea, ya la ve desarreglada, desaliñada, etcétera. Entonces aquí ya estamos viendo un problema. Jehová pues dice aquí la palabra de Dios en el versículo 22, de la costilla. Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. ¿Por qué la tomó de la costilla y no de los dedos del pie o de la cabeza? Eso es un tema que ya está muy bien estudiado, porque Dios quería que su pareja fuera una par, una igual. Eva fue tomada de Adán, ¿sí? Procede de Adán. Es consustancial a Adán. Por eso vienen a ser basar ejad en hebreo, carne una sola carne. Bien, aquí tenemos que el matrimonio no es una institución humana, el matrimonio se basa en el amor. Cuando Dios decidió hacer al hombre, lo hizo porque Dios amaba y quería que el hombre existiera y que la mujer existiera, porque Dios nos amó primero, ¿sí? Cuando esa relación se basa en el amor, ustedes han leído en primera de Juan 4:8 que Dios es amor, dice la palabra de Dios. Dios creó al hombre por amor y ese amor a su vez se transmite el uno sobre el otro. Este amor se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Ese amor se convierte, como dice la palabra de Dios, en bueno en gran manera. ¿De acuerdo? Las Sagradas Escrituras afirman que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. La Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego dice la palabra de Dios, la mujer es carne de su carne. La mujer le es dada al hombre como auxilio, así como Dios es nuestro auxilio. Si nosotros miramos en Salmo 121 vamos a encontrar que Jehová es nuestro auxilio y nuestro ayudador. De igual manera debería ser nuestra esposa. ¿Saben por qué? O nuestro esposo. Porque Dios fundó su relación en el amor y nos da a la esposa para que sea una sola carne. Y me gusta esta cita de Mateo 19, Mateo 19:6 que dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. El matrimonio bajo la esclavitud de pecado. En todo tiempo nosotros sabemos, ustedes saben hermanos, que la pareja vive amenazada por la discordia, por el espíritu de dominio, uno quiere dominar sobre el otro. Estamos sí o sí bajo esa esclavitud de pecado, de infidelidad, de esa naturaleza que nos insta a fallarle al otro. Existen los celos, los conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Según la fe que nosotros profesamos, nosotros creemos que la naturaleza pecaminosa
trajo al hombre unas consecuencias. Y esas consecuencias se llaman justamente esa infidelidad, esos celos, esos conflictos. Esta ruptura trajo como consecuencia esos agravios recíprocos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, vamos a mirar en Génesis 3.12, los invito para que miren a Génesis 3.12. ¿Qué trajo como consecuencia el pecado? ¿Sí? Ese pecado inicial. Génesis capítulo 3, versículo 12. Entonces el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿y tú qué hiciste? Y la mujer dijo, la serpiente que me diste por compañera. Para que, como quien dice, aquí ya empieza a existir, cuando el pecado entra, empieza a existir ya ese agravio recíproco. Uno le echa la culpa al otro, es que por tu culpa me casé, por tu culpa hice esto, por tu culpa no sé qué, uno se echa la culpa al otro, pero es que esto tiene su origen en el mismo Génesis. También estamos viendo como consecuencia del pecado que la hermosa y natural vocación de ser fecundos, cuando Dios dijo fructifíquense y llenen la tierra y sojúzguenla, y cuando Dios instituye ese matrimonio de manera preciosa, cuando viene el pecado, hay un menoscabo, y eso es que se trastoca al sufrimiento en la crianza, en los dolores de parto y en la dificultad para comer el pan. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, eh, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Miren, con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Miren las consecuencias que trajo el pecado en el mundo. Estamos viendo que se echan la culpa mutuamente. Aquí la palabra de Dios dice que por causa del pecado vendrían los dolores, que iríamos a sufrir con los hijos. Y dice aquí también que está hablando de algo muy, muy importante, y es que entraría la concupiscencia. ¿Qué significa eso? Entraría el deseo, porque la palabra dice Dios, y tu deseo te llevará a tu marido. El deseo pecaminoso, es decir, ese deseo en la carne, ese deseo que no se sacia, ese deseo de lascivia, ese deseo de querer fornicar o de adulterar o de cometer infidelidad con su esposa. Y luego viene, además de eso, miren la consecuencia del pecado, y es el versículo 17 de Génesis capítulo 3 dice, porque desobedeciste a la voz y escuchaste la voz de tu mujer. Aquí tenemos alguna lección muy importante. No es que debemos escuchar la voz de la mujer, ni escuchar la voz del hombre, sino escuchar la voz de Dios primero, el consejo de Dios primero. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Adán escuchó la voz de su mujer cuando fue un mal consejo. ¿Qué pasó con Job, donde hubiera escuchado el consejo o la voz de su mujer cuando le dijo, ¿aún temes a Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Job no escuchó la voz de su mujer, escuchó la voz de Dios, del mandamiento de Dios. Quiere decir que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y cuando vemos que la esposa o el esposo anda por malos caminos, no es seguirlo, sino enderezarlo y seguir el camino de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia por haber escuchado la voz de su mujer al ser tentado? Dice, maldita será la tierra por causa de tu nombre, con dolor comerás el pan. Miren las consecuencias que trajo el pecado. Pero Dios no nos dejó abandonados. El matrimonio no queda abandonado por culpa de estas consecuencias. Dios no abandonó al hombre por esta causa. Dios trajo tras la caída una esperanza maravillosa, y esa esperanza es la seguridad de un Salvador, de un mediador entre el pecador y el hombre. Miremos lo que dice Génesis 3:21. Dios no dejó al hombre ahí tirado. Miren a ver ustedes cómo se defienden, como la tierra quedó maldita, con dolor comerás el pan. Dios no los dejó así.
Miren el versículo 21 tan hermoso. Luego Jehová Dios, Génesis 3:21, Dios hizo vestiduras de pieles para Adán y para su mujer y los vistió. ¿De dónde consiguió esas pieles? Le tocó matar un cordero. ¿Y qué significa ese cordero? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros invitamos a Cristo al hogar, los conflictos se van. Cuando nosotros invitamos a Dios al hogar, los problemas se van porque viene la paz que solamente puede dar Dios. Dice la palabra de Dios, es mejor tomarse una guapanela en paz que comer manjares y en conflicto. ¿Cómo les parece ese dicho tan maravilloso? Es mejor tomarse una guapanelita de la manera más pobre y humilde, pero en paz, que comer manjares, pero en conflicto. Dios salvaguardó al hombre mediante su ley. Esa alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel. Y Dios pone un ejemplo maravilloso que quiero ponerles en Isaías capítulo 54. Acompáñenme por favor a leer Isaías 54, 5 y 6. Miren ese ejemplo tan lindo, la metáfora que Dios pone o la relación para que ustedes vean qué relación pone Dios con sus hijos. Isaías 54, 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, refiriéndose a Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel será llamado Dios de toda la tierra, porque Jehová te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu, como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Dios nos llama, Dios hace la relación de que así como Dios ama a su iglesia, a sus hijos, y para Dios nosotros somos sus esposos o sus esposas, estamos casados, digámoslo espiritualmente con Él. Efesios capítulo 5 nos da un consejo maravilloso. Quiero invitarlos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, un consejo maravilloso. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo 26, a fin de santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Entonces esa unión de amor, Cristo-Iglesia, es la unión mística que uno debe tener el hombre con la mujer. Toda la vida cristiana está marcada por el amor de Cristo por su iglesia. Ese amor debemos manifestarlo con nuestra pareja. Conclusión. La alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. El matrimonio significa la unión de Cristo con la iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Este amor Cristo-Iglesia, hombre-mujer, perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. El matrimonio se funda en el consentimiento de los cónyuges, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Usted puede vivir en el ranchito más humilde. Usted puede vivir en 1 metro con 1 metro. Si usted ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia, usted va a amar a su esposa como Adán amó a la suya. Adán vivió con su esposa más de 1000 años. ¿Cómo hizo Adán para vivir con su mujer 1000 años? Y nosotros no hemos podido vivir con nuestra esposa ni siquiera 2, 20, 30 años. ¿Entienden el punto?
¿Cómo hizo Adán para amar a su esposa 1000 años? ¿Cómo ha hecho Jesucristo para amar a su iglesia prostituta? Dios compara a su iglesia como una iglesia prostituta. Dios comparó a Israel como una prostituta y Dios le pidió a Oseas que se enamorara de una prostituta y Oseas le dijo, Dios, yo ¿por qué tuve que haberme enamorado de una prostituta? ¿Por qué? ¿Y saben qué le respondió Dios? Ese amor que tú tienes por ella es el amor que yo tengo por ustedes, mis hijos. Y aún así Dios nos ama. Hemos visto unas cifras muy tristes, unas cifras realmente terribles con respecto al COVID. Y hemos visto una violencia intrafamiliar. Esto no debería pasar, por ejemplo, con la familia cristiana. Sin embargo, pasa, porque como vimos, tenemos unos efectos del pecado, una maldición natural que está en nuestra naturaleza. Pero si invitamos a Cristo al hogar, si invitamos a ese amor puro que es el amor de Dios y permitimos que el amor evolucione a las 3 etapas que estudiamos hoy, créanme, mis apreciados hermanos, que podremos vivir en amor, en unidad y en respeto. Si usted tiene conflictos con su esposa, por favor dialoguen. Por favor, perdónense. Por favor, reconcíliense y vivan en amor y en unidad. Ese amor solo lo puede dar Cristo. No podemos amar si no nos amamos a nosotros mismos primero. Muchísimas gracias y espero que este tema haya sido una reflexión, no una respuesta definitiva, pero sí una reflexión que en algo les haya calado. Vamos a dejar un espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerme, con mucho gusto este es el momento. Digamos, Juanca, hay veces que hay familias que la comunicación está muy fracturada. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se puede? O sea, entendería que si no hay una disposición a corregir eso, pues no hay nada que uno pueda hacer, ¿cierto? O sea, tiene que contarse con la voluntad de uno de los dos, no sé qué tanto. ¿Alguien quiere, desde su experiencia, responderle al hermano Leo? Si alguien tiene que haya vivido una situación similar y que lo hayan superado, por favor, este es el momento, podemos hacer un diálogo de cómo lo han superado ustedes, cómo han hecho cuando hay un problema y uno da el brazo a torcer, cuando se piden disculpas, cuando se perdonan, cuando lo intentan. Miren, una vez le comenté, me llegó a mí una familia que no se soportaban. Y esa familia en su momento me decían, no nos aguantamos más, nos queremos separar. Lo único que a mí se me ocurrió, hermanos, y yo les dije, miren, si quieren separen cobijas, desen un tiempo, váyanse, sálganse, vayan, por ejemplo, desen un tiempo, salgan, desen una caminata, si quiere irse para donde su suegro, donde su mamá, pero no se separen porque el matrimonio es una bendición, ya fue bendecido por Dios. En este punto el matrimonio es indisoluble. Separen sus cobijas un tiempo, desen un tiempo, pero no se separen, respétense, ¿sí? Y ya van a ver cómo la relación desde el punto de vista del diálogo, de la aceptación, del perdón, del dar el brazo a torcer, de la comunicación, del equilibrio, la cosa puede funcionar. Si alguno de ustedes tiene una experiencia del caso que nos comenta Leo y quieren hablar, adelante. Yo creo, Camilo, muy buenas tardes. Te habla el hermano Ricardo Espinal desde Tuluá Valle. Un saludo, mi hermano. Yo Mucho pienso, gusto. Camilo,
Camilo, un abrazo también para usted y para toda su familia, especialmente para su mamá y para su esposa y para todos los que lo rodean. Amén. Yo pienso, Camilo, que hoy día los problemas están abiertos en todos los hogares, hogares cristianos y hogares no cristianos. Pero yo a veces me hago la pregunta por qué una pareja que en el altar se juraron amor eterno y que el uno se entregó para el otro en el vínculo del matrimonio, ¿por qué terminan odiándose? ¿Por qué terminan hablando de un divorcio? ¿Y por qué terminan no queriendo tener un contacto ni una relación? Yo pienso de que los hogares que son tolerantes, los hogares que son abiertos al diálogo y los hogares que invitan a Jesús en el vínculo del matrimonio, son hogares que aprenderán a solucionar más sus problemas, ya que hoy día a nosotros nos quiere entrar la tecnología y hoy día nos quieren entrar terapeutas, psicólogos, terapeutas de familia y psiquiatras a aconsejar en nuestros hogares cuando tenemos un problema. Y yo siempre le digo a mis hermanos, a mis matrimonios de mi iglesia, que el mejor consejero, el mejor terapeuta, el mejor psiquiatra es Dios. Y que cuando Dios mora en el hogar, cualquier situación se puede resolver. Separados de Dios, nada podemos hacer, Camilo. Entonces, Amén. ahí para el hermano que hace la pregunta, yo pienso que hay que ser tolerante, abierto al diálogo y recordar ese momento cuando nosotros le entregamos la vida a la esposa en el vínculo del matrimonio que juramos amor eterno. Amén. Amén. Gracias, hermano Ricardo. Un saludo muy especial, muchos recuerdos. ¿Alguien más que quisiera comentarnos cómo han superado o cómo han vivido su experiencia en esta cuarentena, en este encierro y cómo lo han superado y qué consejo nos pueden dar? Abran sus micrófonos si están casados los esposos, cuéntenos cómo ha sido su experiencia y de paso si tienen alguna petición la podemos hacer en este momento. ¿Y qué consejo nos pueden dar a nosotros los más jóvenes en el matrimonio? Algunos de ustedes llevan 30, 20, 40 años. ¿Qué consejo nos pueden dar a los más jóvenes? ¿Y cómo lo han superado? No sé si quiera alguno comentarnos sus experiencias, alguna persona que nos quiera comentar. Juan Camilo. Hola, buenas tardes, Camilo. Buenas tardes. Pues nosotros con mi esposo llevamos ya 34 años de haber conocido y de casados llevamos 17 años. Pero pues antes de que nosotros llegáramos a la iglesia, yo creo que no hubiéramos podido sobrevivir, o sea, que nuestro hogar no hubiera seguido, porque era demasiado el conflicto que había entre nosotros por una u otra circunstancia. La mala manera de vivir porque no conocíamos a Dios. Y después que conocimos a Dios, realmente esa fue nuestra base. El casarnos, el aprender de Dios, el criar a nuestros hijos en la iglesia, eso nos ayudó mucho y Dios nos bendijo grandemente en que hoy día nuestros hijos están en la iglesia y realmente eso es una bendición muy grande, pero la base es Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? ¿Cómo han vivido ese encierro, esa cuarentena? ¿Cómo lo han superado? Pues hermano, mi nombre es Luis Reyes, un placer. Un placer, hermano. Pues, hermano, primeramente Dios, ¿no? Y segundo, la paciencia. Muy importante la paciencia. Y estando en la casa, tratar de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, pintar, por lo menos yo le ayudo a lavar a mi esposa. Y entonces eso, pues, es una ayuda. A veces... Todos los domingos, ese es santa palabra, mire. Y entonces también hacer algo en la casa, cualquier cosa. Mantener la mente ocupada. También leer los libros que tenemos, porque tenemos bastantes libros, ¿no? De
del espíritu progresista y todo eso. Y tener mucha paciencia y ayudarse mutuamente. Muchas gracias, hermano. Bueno, Camilo, sí, ¿quién más? yo por acá, Willy, yo tengo una pregunta. Sí, Sonará algo chistoso, pero es una realidad que pasa en muchos hogares. Se trata sobre la violencia intrafamiliar, pero vimos la violencia intrafamiliar en el porcentaje sobre el hombre hacia la mujer, pero también existe violencia intrafamiliar de la mujer hacia el hombre. Entonces, ¿qué tanto es esa estadística? ¿Y por qué el hombre no lo dice? ¿Por qué lo calla? O sea, sí suena algo chistoso, sí es algo chistoso porque el hombre le da como, no sé, será el ego, no sé, pero es una realidad palpante el día de hoy, más que todo con el tema de las cuarentenas, cuando el encierro, o sea, antes el hombre salía a trabajar y también la mujer, y se encontraban ya por la tarde, pero ahora es distinto, ahora pasan tiempo completo. Pero también pasa con nosotros. bueno, digamos que esto es una, Mi hermano Juan Camilo, disculpe que lo ataje allí. sí, Se me había olvidado decirle que tenemos 26 años casados. Y sobre lo que habla Willy, yo conocí una pareja que se divorciaron porque la mujer le pegaba al marido. sí, eso también pasa. Digamos que ahorita el número más grande de incidencias es hombre-mujer. O sea, los casos más graves, los casos más delicados, los casos más numerosos, o por lo menos los que se denuncian, son hombre a la mujer. Si, por eso es importante, hermano, de que usted, mujer o hombre, denuncie. No se quede callado, que usted pueda reportar ese tipo de cosas para que tanto la justicia tenga que hacer lo que tenga que hacer y para que nosotros también como cristianos podamos tomar medidas al respecto. Esto es un ejemplo. La charla de hoy es una reflexión, una introducción, unos números muy básicos para mirar una realidad. No pretendía ser exhaustivo, sino mirar una realidad de lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando y de cómo está Colombia. Estos informes que yo les di fue solo Bogotá, imagínense, solo Bogotá. Ahora pensemos en Colombia, en los departamentos donde no llega la luz, donde no llega el internet, donde no tienen, donde los esposos subyugan a sus esposas, donde las tienen amenazadas. Los números son grandes, mucho más grandes. La realidad es mucho más triste, mucho más compleja. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? ¿Cómo parar esta situación? ¿Cómo darle un alto a esto? ¿Cómo reflexionar para que nuestros hogares tengan por fin la paz? Una reflexión, una convivencia es importante. Hermana Margot. Bueno, yo pues quiero compartir algo de mi corta experiencia. Llevamos también 34 años de casados, con temperamentos muy diferentes con mi esposo, pero hay algunas, digamos, reglas que casi silenciosamente se hicieron desde un comienzo y ellas tenían que ver mucho con el respeto. Entonces, una de ellas era que en las discusiones que pudiéramos tener, nada de groserías, digamos, de palabras soeces. De pronto uno sí se ofende porque no va a decir uno que, ay, no, es que discutimos santamente. No, tampoco, ¿cierto? Pero nada de groserías, nada de palabras soeces dentro de una discusión. Lo otro que tratamos siempre, así estuviésemos disgustados, era que ninguno dormir fuera de la cama o fuera de la habitación. Así conserváramos el distanciamiento de 1 metro en medio nuestro, pero no fuera de la cama, ni fuera de la casa, y que yo me voy, que usted vaya, sé que nada de eso, porque pues eso finalmente no soluciona.
Básicamente ha sido como una relación de respeto, con inconvenientes, con dificultades, pero sí de mucho respeto. Y yo pensaría que lo que hace que se pierda ese, que se llegue a la agresión física es definitivamente la falta de respeto. Y no entender que yo no tengo por qué agredir a otra persona física ni verbalmente, ni tampoco tengo por qué permitirlo. Hace 8 días, Alan, que todos lo conocemos, publicó algo en Facebook en donde contaba el caso de una vecina de su apartamento que empezó a gritar que no me peguen, no me peguen. Y él, pues en medio del desespero, fue y llamó a la policía. Y cuando llega a la portería, los celadores le dicen, no, pues felicitaciones, don Alan, pero eso ya ha pasado. Ya otros vecinos han llamado y cuando llega a la policía y golpea, la señora dice, sí, estábamos discutiendo un poquito, pero todo normal, no pasa nada. Entonces la policía decía, mientras no se denuncie, no podemos solucionar nada. Yo siempre he pensado que uno no tiene por qué permitir agresiones de nadie, ni callarse eso. Obviamente quien es el agresor, sea hombre o mujer, por lo que hablaba Willy ahorita, empieza a manipular una cantidad de situaciones y manipular sobre todo la autoestima de la otra persona, que se va menoscabando y que termina permitiendo y sintiendo que ella es la culpable de que la otra persona reaccione de esa manera. Entonces uno no tiene por qué ni permitir agresiones de otra persona, ni respeto, y tampoco pues darlo, ¿no? Entonces, si partimos de ese principio, las relaciones serían mucho mejor, no llegaríamos a los extremos que se está llegando en la sociedad, y pues definitivamente sí es falta de Dios en el hogar, en medio de las discusiones, en una pareja es un constante dar y recibir tanto respeto como estar dispuesto a ceder en algunas situaciones, a analizarse uno hasta qué punto yo tengo pues el problema y yo tengo el defecto, ¿cierto? Porque pues uno siempre le echa la culpa al otro, pero pues rara vez uno se mira a uno y dice, hombre, sí, yo por lo menos grito como una loca, entonces la culpa es mía. Uno no va a decir eso, es que aquí la que grita soy yo, ¿cierto? O si es el varón, no va a decir, sí, aquí el gritón soy yo. Entonces es analizar eso, pero sobre todo no perderse el respeto. Donde se pierde el respeto, hasta ahí llegó la relación. Muchas gracias, hermana. Sí, rescato muy importante el hecho de llegar siempre a acuerdos. Eso que usted dice es muy importante. Los acuerdos entre matrimonios muy importante. Y esos acuerdos, pues, dentro del hogar permiten que haya un cierto control y no haya, pues, no se sobrepasen esos límites de los acuerdos. Terminamos con la hermana Klaus. Dice ahí Klaus que también tiene levantada la mano y ya vamos por terminado entonces esta sesión de preguntas, respuestas y aportes. Bueno, es un punto aparte, no es de lo que están hablando porque ahí nos extenderíamos todos. Pero tengo una pregunta para ti, bueno, la última, con esta cerramos. Digamos como, bueno, tú has estudiado el hebreo y yo soy muy estudiosa de la cultura judía, ¿sí? ¿Cómo podemos como equilibrar el modelo hebraico, el modelo judío, el modelo bíblico, donde el hombre es el proveedor total, la mujer es la ayuda idónea que tú decías, pero es más centrada en su casa, en la educación de los niños? Hace un par de días alguien me decía, o alguien decía, ¿por qué si el esposo, bueno, era una familia multicultural, entonces decía, el esposo habla tal idioma, pero los niños no hablan el idioma del papá? Entonces él decía, es que por eso se llama la lengua madre, porque la madre es la que enseña la lengua, ¿sí? Hay muchas cosas, obviamente hay muchas cosas estrictas y no nos vamos hasta allá, pero ¿cómo hacer ese balance entre el modelo hebraico o judío, el modelo bíblico
y el modelo actual, porque, bueno, ahora nos toca salir a trabajar, ahora no tenemos todo el tiempo para estar en la casa, ahora los niños en una parte se están con la vecina, con la amiga, con la abuela, pero ¿cómo hacer ese equilibrio entre que el hombre es el proveedor? Porque uno lee y pareciera, no sé, lo puede decir, suena como loco, pero pareciera que la Biblia es un poco machista en muchos aspectos. Lo sé que no es así porque Dios no es machista, pero el hombre siempre es el proveedor, la mujer siempre es la que está en la casa. Y entonces eso hace que de pronto el hecho de que, digamos, cuando el hombre entra a hacer cosas en la casa, entonces ya siente que no, bueno, eso lo he estudiado en la cultura judía, no está, o sea, no le cabe en la mente que él va a hacer las cosas del hogar, porque ahí está la mujer. Pero, ¿cómo hacemos con eso? O sea, porque ese es el modelo que trae bíblico. Bueno, es un tema muy interesante. Podría decir lo siguiente: el modelo bíblico no se equivoca. ¿En qué consiste ese modelo bíblico? En que efectivamente allí está involucrado varios roles. ¿Cuál es el rol? El primer rol es la importancia de la educación de los hijos, y esa educación de los hijos debe estar enmarcada única y exclusivamente en los padres, no necesariamente en un sistema educativo dado por un gobierno. Por ejemplo, el sistema bíblico me dice a mí que el niño debería estar en la autoridad paterna hasta los 7 años. No se debe enviar el niño antes a la escuela, porque está comprobado que durante esos 7 años es donde el niño definitivamente deja marcadas las bases de su carácter y de su personalidad. ¿Quién debería educar al hijo? Nadie más ni nadie mejor que la mamá o el papá, ¿sí? ¿Qué pasa, hermana o hermanos? Que en este sistema no podemos migrar a ese modelo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo un sistema económico, un sistema político y un sistema social que nos empuja a mandar el niño cada vez más prematuramente a la escuela. Y nosotros tenemos que trabajar sí o sí. Entonces el modelo ya se rompe. ¿Qué se convierte? En un idealismo. El idealismo ya se vuelve utópico, ya es inalcanzable. ¿Qué pasa? La mediación, donde debo tratar al máximo. Si yo, por ejemplo, como madre, me quedo más tiempo con mi hijo, mejor. Y ese es el problema, hermana, de lo que yo mencionaba ahorita al principio. Ya le estamos dejando, por ejemplo, los niños a las nanas. Los niños no están recién nacidos y para guardería de una, y la mamá tiene que ir a trabajar. Hay un desapego, eso trae unas consecuencias gravísimas. Con respecto al rol hombre-mujer, no es porque la mujer tenga que hacer los oficios de la casa, no se debe ver así. Se debe ver es como que el esposo es el que es el proveedor, sí, pero la mujer es la responsable y administradora del hogar en todo sentido. No solamente en el sentido de administrar los bienes que trae el esposo, sino también administrar los bienes morales, la integridad del hogar, la integridad de los hijos, la educación. El rol que cumplía realmente la mujer en el hogar era fundamental. ¿Por qué? Porque era el polo a tierra. Estamos hablando desde el punto de vista bíblico. O sea, la mujer nunca se veía como si fuera menor porque se quedaba en casa, no. El rol que cumplía la mujer en el hogar era y es y seguirá siendo fundamental. ¿Por qué? Si usted lee Proverbios 31, se va a dar cuenta de la importancia y el rol que cumple una mujer en el hogar. Es una mujer que administra los bienes, una mujer que tiene las armas tomar del hogar. Y hermanas, con esto le digo todo, hermanos. La verdadera empresa no es la que hace dinero, sino la que forma moral, la que forma en ética, la que forma en valores. Y esa verdadera empresa no es la que está afuera, es la que está en el hogar y en la familia. ¿Y quién es la administradora del hogar y de la familia? Se llama mamá. La mamá, ¿sí? Entonces, ¿qué figura cumple el esposo? La figura espiritual. ¿Sí? La figura espiritual o de sacerdocio o que estar a cargo de tener en pie
espiritualmente esa familia, mantenerla en pie, los que oran, que están atentos de Dios, de que buscan a Dios, de que hacen un estudio bíblico. Así es el modelo bíblico. El papá es el que se encarga no solo de ese alimento físico, económico y espiritual, y la mujer es la que se encarga de administrar no solamente esos bienes que provee el hombre, sino que también se encarga de lo más importante, la educación de sus hijos. Es idealista desde el punto de vista de que estamos obligados a vivir en este sistema económico, social y político que nos impide vivir ese modelo. Pero hay que buscar la mediación, ¿sí? Y no solamente la mediación, como decía la hermana Margot, llegar a acuerdos. Porque usted puede tener mucha plata, por ejemplo, como esposo y mantener a su esposa. Pero usted no puede ser arbitrario y decir, como yo tengo plata, yo voy a mantener a mi esposa y a mis hijos. Y punto. Y mi esposa se queda en la casa. Por ejemplo, hay esposos que son muy celosos con sus esposas y no dejan que salga ni trabaje, ni se eduque, ni sea una mujer, ni sea una mujer en el sentido profesional. Se queda en la casa, cuide sus hijos. O sea, no es esa perspectiva. Es el llegar a acuerdos, es el llegar a una comunicación. Usted está de acuerdo, usted quiere, le nace, le gusta quedarse en la casa. Eso es diferente. Como dice la hermana Margot, lleguen a acuerdos. Si la esposa decide vivir por sus hijos, quedarse con sus hijos 7 años y de ahí en adelante buscar la manera de profesionalizarse, de ser una persona que quiere trabajar, usted no le puede quitar ese derecho como esposo, ni viceversa. Es el equilibrio y buscar el consejo bíblico y lo que estamos viviendo como Estado social de derecho y cómo mezclar esas dos cosas y que exista un equilibrio donde no haya ni lo uno ni lo otro, más que uno, más que el otro, sino que podamos mediar entre el principio bíblico y nuestro Estado social de derecho. Muchísimas gracias, hermanos. Esperamos que este punto sea un continuará, no un punto final, sino un continuará. Muchas gracias a todos por sus aportes. Gracias a los que estuvieron Hay una pregunta ahí en el chat. Sí. Dice, si hay violencia en pareja y ya han dicho que el hombre tiene problemas para cambiar porque existe un tema psicológico, ¿qué debe hacerse? Yo creo que ahí es como, yo creo que, o sea, se habla mucho pues de que Dios es definitivamente nuestro mejor psicólogo y yo concuerdo con eso, pero también Dios dio la oportunidad de que el ser humano pudiera ofrecer de alguna manera esa ayuda y esa orientación. A veces, leyendo las solas escrituras, no somos capaces de autorreflexionar o, bueno, reflexionar en nosotros mismos y decir, hacernos las preguntas específicas que nos ayudan a entender por qué actuamos como actuamos y cómo puedo resolverlo, por qué tengo estos comportamientos. Entonces yo en lo personal sí considero que visitar a un psicólogo es algo muy, muy interesante y muy saludable para quien tiene ciertos problemas, un consejero matrimonial, etcétera, es una excelente solución. Sí, estoy de acuerdo con usted, Leonardo, ya que lo maneja, lo menciona, tiene toda la razón. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente en el plano espiritual, es muy importante, es fundamental, pero Dios dejó a profesionales, Dios le dio sabiduría a profesionales, o si no, no existirían médicos, cirujanos, no existirían abogados, no existirían, o sea, este recurso humano que tenemos a nuestro alrededor, que Dios le da talentos a las personas para que recurramos a ellos, no duden en hacerlo. Ayuda profesional es muy importante. No duden en acudir a un psicólogo, no duden en acudir a unas terapias, porque hay muchos cristianos que son muy reservados, muy conservadores y dicen, no, mi psicólogo es Dios y Dios me va a sanar y me va a salvar. Pero el problema es que nosotros hemos tenido traumas en la infancia de maltrato. Nosotros hemos tenido vacíos emocionales en nuestro pasado, en nuestra niñez, y esos vacíos se tratan solo con terapias, ¿de acuerdo? Por eso es que la iglesia es cada vez más integral, donde la iglesia también ofrece ese apoyo espiritual y psicológico. Entonces, yo les aconsejo en el amor del Señor que si ustedes tienen este tipo de problemas familiares, si la persona tiene comportamientos impulsivos, compulsivos, agresivos, acudan a un médico, acudan a un profesional, porque también la terapia ayuda muchísimo.
acudan a su médico de confianza, a su psicólogo, y yo sé que esto les va a ayudar a mejorar muchos aspectos de su vida familiar también. Muchísimas gracias entonces, hermanos. Un abrazo a Leo, a Margot, a mi hermana Rocío, a su esposo, a todos los que me ven, muchas gracias. Un saludo a mi madre que está conectada también desde Andalucía Valle, a mis hermanos. Bueno, Dios los bendiga y vamos entonces a inclinar el rostro. Hermano Willy, gracias por la invitación. De verdad, gracias. Hermano Camilo, muy agradecido, la verdad, con usted por el programa por el tema que nos trajo. Esperamos volverlo a tener por acá con estos temas tan interesantes que usted transmite. El Señor le bendice grandemente. Amén. Y sabemos que, bueno, que